todo lo que se hace con un propósito. Así como nosotros como parroquia hicimos la cena navideña. El propósito era recoger la mejor cantidad para poder salir de nuestra deuda. Ese era el propósito. Así tú cuando vienes al templo debes tener un propósito bien definido. ¿A qué voy al templo? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Y por qué hay que determinar bien eso? Porque hay que buscarlo como se busca la aguja en el pajar, es decir, detenidamente. Hay que buscarlo insistentemente, hay que buscarlo apasionadamente, hay que buscarlo dándolo todo, sabiendo que es el mejor bien que yo puedo tener, el encuentro con Dios. Cuando Dios nos hizo también tuvo una intención. Cuando Dios nos pensó, nos amó y en ese mismo instante nos creó. Y desde entonces Él proyectó para cada uno una abundante bendición, planes de bendición para cada uno. O sea, Dios nos ha hecho para la prosperidad. Dios nos ha creado con tantas capacidades, con tantos dones y carismas, y tenemos que creerlo. Debes creer que tú puedes hacer aquello que necesitas para dar un paso más. Y eso me refiero en todas las áreas de la vida. En la convivencia en casa, en el trabajo, en la vida de fe, necesitamos dar un poco más, un paso más. Necesitamos como visualizar y tomar lo mejor para asumirlo, porque sabemos que con eso voy a lograr mi meta, mi objetivo, mi plan. Pues Dios tiene un plan para cada uno y ese plan, como hemos escuchado en el Evangelio, para los publicanos, para los fariseos y para los escribas, ese plan no fue aceptado. Dice el Evangelio, todo el pueblo lo escuchó, incluso los publicanos, es decir, los pecadores, aceptaron el designio de justicia, haciéndose bautizar por el bautismo de Juan, pero los fariseos y los escribas no aceptaron ese designio. Y no lo hicieron, dice, en su propio daño. Frustraron el plan de Dios. Frustrar el plan de Dios. Frustrar el plan de Dios. Hermanos, eso es grave. Frustrar el plan de Dios es para tu propio daño. Si yo frustro el plan de Dios, para mí, yo mismo me estoy dañando. Pensemos qué es lo que hacemos y que frustra el plan de Dios, que impide el plan de Dios. ¿Qué es lo que hacemos o pensamos que no permite que la luz de Dios, que la paz de Dios llegue a nuestra vida, que la felicidad de Dios llegue a nuestra vida? Qué feo es, queridos hermanos, llegar a este tiempo cercano a la Navidad y no tener alegría del nacimiento del niño Dios, no tener alegría de Navidad, tener un gran vacío, tener una gran tristeza. Qué feo es tener eso, experimentar eso, no alegrarnos por lo nuevo que Dios nos trae. Y es que hay algo que estás haciendo y que está frustrando el designio de Dios. Y eso que está frustrando, que estás impidiendo, es en daño propio, en daño tuyo. Estás frustrando, estás impidiendo que el plan de Dios se realice en tu vida.
Pidamos a la Virgen que nos ayude a descubrir qué es aquello que tengo que evitar, que tengo que cambiar para no frustrar el designio de Dios, para no frustrar el plan de Dios, la intención de Dios. Es que no estoy por estar, no soy casualidad, no soy un accidente. Podría pasar de que alguno no fue querido por nuestros papás al momento de la concepción. Podría ser que no estaba en el plan de papá y mamá en ese entonces de que nosotros naciéramos, de que nosotros estuviéramos vivos, pero en el de Dios ya estaba. Y por eso tu papá y tu mamá se juntaron en ese día específico y ese día Dios te creó. Ese día específico en el que tu papá y tu mamá se juntaron como esposos y ella quedó embarazada. Desde ese momento el plan de Dios, el designio de Dios ya estaba puesto en ti. Y mientras tú no tenías uso de libertad, uso de razón, el plan de Dios estaba ahí tan cómodo en tu vida, en tu ser. Pero una vez que comenzaste a usar tu libertad, cuando comenzaste a crecer, de pronto, si no tuviste cuidado, se te comenzó a caer el plan de arte y comenzado. Nos hemos aviejado espiritualmente. Y si hay algo que a uno como humano le duele es el hecho de experimentar que hay momentos en los que ya no puedes hacer lo que antes hacías, porque ya tu cuerpo no te da. Antes podías correr, antes podías hasta hacer ballet, ahora medio te agachas y ¡ay! Antes caminabas un buen rato, saltabas de una piedra a otra cuando eras pequeño, cuando eras niña, cuando eras niño. Ahora para bajar una grada tenés que dar unos tus 3 pujidos. Y extrañas cómo era tu vida antes. Una vida sólida, una vida fuerte, de tal manera que no te mareabas y ahora experimentas que el mundo da vuelta, experimentas ciertos mareos, porque tu edad está aviejada. Espiritualmente, hermanos, hay gente que está joven, pero que espiritualmente experimenta grandes calamidades, es decir, ya no era como antes, ya no es como antes, porque ha venido frustrando el plan de Dios poco a poco durante toda su vida. Hermano, y cuando tú frustras el plan de Dios en tu vida, entonces te conviertes en lo contrario de aquello para lo cual Dios te hizo. Dios te hizo para amar, pero tú estás odiando. Dios te hizo para que estés feliz, pero tú estás cada día más triste y más decepcionada. Te has vuelto como tan amargado, eres cáscara amarga, como dicen. Pero Dios no te creó así. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué has ido cambiando de mal en peor? Porque hay algo, hermano, en tu vida que está estropeando, que no está aceptando el designio de justicia de Dios. Y como dice el Evangelio, los fariseos y los escribas no aceptaron ese bautismo y frustraron en daño propio el plan de Dios. Y saben, lo peor es, como dicen, no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Lo peor es que ustedes me escuchan, escuchamos cómo Dios nos habla ahora en su palabra y pensamos que esto es para otros, que no es para nosotros. Porque nosotros estamos
entre el grupo de los santos, entre el grupo de los que no necesitan convertirse, en el grupo de los 99. Y entonces nos damos cuenta de que realmente estamos frustrando el plan de Dios. Y eso es en daño propio. Dios nos ama tanto y en ningún momento Él nos ha abandonado. En ocasiones experimentamos el abandono de Dios, pero no es que Dios nos haya abandonado. Y claro, Él, para comunicarse con nosotros, como lo hemos escuchado en la primera lectura del profeta Isaías, capítulo 54, versículos del 1 al 10, dice: por un instante te abandoné, pero con inmensa misericordia te volveré a tomar. Con la Navidad, hermanos, Dios nos vuelve a tomar. ¿Y por qué dice por un instante te abandoné si Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros, si Él nunca nos ha abandonado? Pero ¿por qué dice te abandoné? La vida de fe, hermanos, es un misterio. Yo todavía no acabo de entender. Dice la Sagrada Escritura que de Dios viene el querer y el hacer, pero también Él no quita la libertad del ser humano, y el ser humano dice que no es no, pero de Dios viene el querer, o sea, que la persona quiera, pero la persona es, o sea, como que si fuera contradictorio, por eso es un misterio. Al final, como dice el apóstol, todo es gracia. ¿Qué tienen ustedes que no hayan recibido de Dios? Pues de Dios viene el querer y el hacer, es decir, que yo quiera y que haga su voluntad. Eso viene de Dios. Pero Él respeta nuestra libertad, es decir, si nosotros no queremos, Él nos respeta. Y dice en su palabra, por un instante te abandoné. O sea que Dios en un instante no ama. ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué cuando estaba en los momentos más duros del duelo, de la pobreza, de la enfermedad, por qué no sentí su fuerza? Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos pequeños. Y si no experimentamos la miseria, si no experimentamos la cruz, si no experimentamos la puerta angosta, si no experimentamos lo duro de la vida, nosotros vamos a ser insensibles, vamos a ser incomprensibles ante los demás. El que no sufre, eso no comprende. El que sufre, ese comprende. Pero el que no sufre no comprende, no entiende. Por un instante te abandoné, pero con inmensa misericordia te volveré a tomar. En un arrebato de ira te oculté un instante mi rostro, pero con amor eterno me he apiadado de ti, dice el Señor, tu Redentor. ¿Y cuál es la prueba de que Dios se apiada de nosotros? Que Él no nos abandonó en el pecado, no nos dejó ahí tirados, nos mandó a su Hijo, el Salvador del mundo. Esa es la prueba, hermanos, que como dice el apóstol, cuando nosotros éramos pecadores, cuando nos merecíamos el infierno, cuando nos merecíamos el castigo, Dios nos compró a gran precio cuando no teníamos ningún valor, es decir, ya no éramos aptos para ir al cielo, éramos aptos de un castigo, merecedores de un castigo, como humanidad, por el pecado de nuestros primeros padres. Nadie los obligó a pecar, ellos abrieron la boca y se hartaron a la manzana. Nadie los obligó, pues la humanidad también a pecar nadie te obliga. Y las consecuencias no solamente las sufre el pecador, sino también los que están en tu entorno. Si tú eres una persona buena, los que están en tu entorno disfrutan de la bondad de Dios que se manifiesta a través de tu santidad. Y si tú no te portas bien, los que están cerca de ti no pueden disfrutar de ese buen olor de Cristo, de ese perfume de Cristo, de esa vida de santidad. Y si no eres ejemplo, si no somos ejemplos para los demás, entonces a los demás les cuesta más acercarse
al camino correcto, al camino verdadero. Hermanos, Dios en ningún momento nos va a dejar, sino va a permitir que suframos, pero que suframos para que nosotros recapacitemos y no nos consideremos los héroes, los autónomos, los dioses que lo pueden todo. Que nosotros podamos imitar a una de las figuras de Adviento, Juan el Bautista, un hombre pobre. Los pobres son los primeros en acoger el Evangelio. Juan el Bautista ni siquiera comía frijoles, él comía saltamontes. Ni siquiera vestía como nosotros vestimos. Él vivía en total pobreza, abandonado a la oración, abandonado al servicio de Dios. Y Jesús dice, cuando ustedes fueron al desierto, Él se fue al desierto y cuando fueron a ver a Juan, Jesús les pregunta, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, y yo les aseguro que es más que profeta, dice. Así dice Jesús hablando de Juan el Bautista. Es aquel de quien está escrito, yo envío a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo envío a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Cada uno de nosotros, hermanos, somos ese mensajero. Yo les digo que no hay nadie más grande que Juan entre todos los que han nacido de una mujer. Miren qué elogio más grande que hace Dios a este hombre, a Juan el Bautista. No hay una persona más grande nacido de una mujer que Juan el Bautista. Solo hay alguien que le puede superar a Juan Bautista. ¿Y quién? El más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Dios es admirable, porque Él elogia, pero también le da un lugar. Es decir, Él habla de primeros lugares, pero también dice, hay otro lugar. Hay otro lugar. Es decir, Dios no pone fin a la santidad. Juan el Bautista, no hay hombre que haya nacido de mujer mayor que él. Pero dice, todo el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Es decir, hay un sitio, en la santidad no hay un límite, en el pecado sí hay un límite, en el pecado hay un momento en el que ¿qué más vas a pecar si ya hiciste todos los pecados? ¿Qué más te va a dar el diablo? Nada. ¿Qué más te va a dar el diablo? Nada. El diablo solo te puede dar estiércol y nada más. ¿Qué más hay? Nada. En cambio Dios no tiene límite en su felicidad que nos ofrece, y es la auténtica felicidad que excluye todo tipo de daño y que hoy nos ofrece y que nos acoge en este tiempo de Navidad, tiempo tan hermoso. Dice, con inmensa misericordia te volveré a tomar. Que creamos, hermanos, esta palabra y que la conservemos en nuestro pensamiento. No sé si ustedes se han enamorado. Bueno, creo que todos nos hemos enamorado y hemos experimentado. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando, me enamoré de una muchacha tan bonita que la miraba. Cuando salía a recreo, yo me deleitaba. Iba a ver a la muchacha. Después cuando entré al seminario, la vi toda fea, la vi. Pero ese momento de enamorarse, es tan bonito experimentar eso. Hay como un motor que alegra el corazón y que se siente tan bien ver a aquella persona. Bueno, eso es lo que yo experimenté en mi enamoramiento. No sé si ustedes han experimentado algo más en sus enamoramientos. Cada quien se ha enamorado de diferente manera. Pues que esta palabra nos enamore, que esta palabra nos conquiste, que esta palabra nos ilumine, que esta palabra mueva nuestras entrañas del corazón para darle gracias a Dios. Con inmensa misericordia te volveré a tomar. Y eso no es una mentira, hermano.
es una palabra viva que debes creerla. Él ha prometido que te va a volver a tomar, es decir, que te va a dar más fuerza, que te va a dar esa capacidad para decir no al camino equivocado y poder prosperar en el camino estrecho y poder avanzar y poder vivir para amar y poder vivir para hacer el bien. No vivas para ti mismo, vive para hacer el bien, vive para que los demás sean tu motivo para vivir y en ellos mostrar cuánto amas a Dios, porque en ellos está Dios. El Señor dijo, todo lo que hicieren con uno de ellos, a mí me lo hicieron. Qué bendición más grande, hermanos, poder recibir a Jesús en la Eucaristía. Y todo eso tenemos nosotros los católicos, un enorme privilegio, porque nadie como los católicos recibe a Jesús. Nosotros le recibimos, le comemos y se queda con nosotros. Es realmente Jesús, el Jesús histórico, el Jesús de Nazaret, el que nació de María Virgen. Él es a quien recibimos en cada comunión, en cada Eucaristía. Pues Él nos renueva a cada momento, pero principalmente cuando le recibimos en la Eucaristía. Gracias al sí de María tenemos a Jesús en Eucaristía. Que esta Navidad ilumine nuestra vida y que nos ayude a disfrutar de todo aquel plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que así